Un cordial saludo a todos y todas que se conectan a este seminario taller que hemos denominado del idealismo alemán a la Escuela de Frankfurt, que lo hemos organizado con el profesor Xavier Insausti de la Universidad del País Vasco, y hoy tenemos un diálogo con el profesor José Manuel Romero. Este seminario tiene tres sesiones. Una es sobre Hegel, la otra es sobre Adorno y la última es sobre Marcuse. Sobre esta última sesión hemos invitado al profesor José Manuel Romero, ya que él es un especialista en la obra de Marcuse, para dialogar un poco sobre este pensador importante que se le vinculó a la teoría crítica. Un poco sobre el doctor José Manuel Romero Cuevas. Es profesor titular de filosofía en la Universidad de Alcalá, y también ha estado vinculado a algunas de las universidades importantes de América Latina, en El Salvador y México. Y sus áreas de investigación son teoría del conocimiento, teoría crítica y filosofía social. Bueno, agradecemos mucho los aportes que nos hará hoy a nuestro seminario, que es un seminario de actualización pensado para nuestros colegas en la Universidad de Panamá, pero también para nuestros estudiantes. Esto también se inscribe en el grupo de investigación Pensamiento Crítico y Comunidad, que tenemos también con el profesor Insausti, y con apoyo del Departamento de Filosofía de la Universidad de Panamá y el Sistema Nacional de Investigación. Bueno, antes de darle la palabra a nuestro invitado de esta sesión, no sé si quiera decir algo. Bueno, no gran cosa, simplemente hemos pensado que la sesión tenga una duración aproximadamente una hora y que pues vamos a recorrer un poco la vida y obra de este pensador, Herbert Marcuse, y acercarnos un poco a su pensamiento, ¿no? Que tenemos aquí quizás a uno de los grandes, sin quizás, especialistas. Y entonces, pues, sin más, le doy la palabra para que, bueno, pues a ver por dónde encaminamos este diálogo. Va a ser más diálogo que conferencia, vamos a intentar que lo sea así. Y José Manuel, tú tienes la palabra. Bueno, muchas gracias, ¿no? A ambos por la invitación, por la propuesta de participar en este seminario con la figura de Marcuse. Y bueno, pues la idea sería, pues así, hacer un recorrido por su vida y obra, ¿no? Y entonces, bueno, pues sin más preámbulos, vamos a hablar un poco de esta vida y de esta trayectoria de este pensador, ¿verdad? Eh, que es Herbert Marcuse. Bueno, no sé si saben, él, como o quizás saben, él nació en Berlín en el año 1898, en el seno de una familia judía, una familia judía asimilada, en el sentido de que no eran practicantes de la religión, pero sí, era una familia, vamos a decirlo así, eh, identificada como judía, ¿no? ¿Verdad? Como saben, en este periodo, a finales del siglo XIX, principios del siglo XX, muchos hijos varones, ¿verdad?, de familias judías asimiladas en Alemania, desarrollaron carreras académicas. Hay toda una serie de razones ahí sociológicas e históricas de fondo, ¿verdad? Y bueno, y Marcuse pues cumple con este patrón, ¿no? Él, eh, antes de entrar en la universidad, él fue soldado durante la Primera Guerra Mundial, ¿verdad? Él no llegó a ir al frente y él estuvo acuartelado en Berlín y al final del conflicto él formó parte, él se integró de un consejo de soldados, lo que podemos llamar un soviet de soldados en el contexto, digamos, de fractura revolucionaria que se abre, de revolución política, ¿no?, que se abre en Alemania, ¿no? Y bueno, él tenía fuertes simpatías por Rosa Luxemburg y bueno, y en este momento, año 18,
¿verdad? Él forma parte de este Consejo de Soldados, o sea, él vive una politización hacia la izquierda muy marcada, ¿no? Pero abandona su militancia, ¿no? A la luz del desarrollo, ¿verdad? La deriva que tiene la situación política en Alemania en enero del 19, Rosa Luxemburg es asesinada, ¿verdad? Y la situación revolucionaria se diluye y él se retrae políticamente, ¿no? A continuación de la guerra, él estudió filología alemana y también filosofía en la Universidad de Friburgo, en Freiburg, ¿no? Y él allí en 1900, bueno, donde conoce a Husserl, por ejemplo, ¿verdad? Husserl estuvo en su tribunal de tesis doctoral y también asistió a alguna clase de Heidegger. Bueno, pero Heidegger entonces era muy joven, ¿verdad? En aquel momento no había publicado todavía Ser y Tiempo. En el año 1922, Marcuse defiende su tesis doctoral. Y su tesis doctoral, que se acaba de publicar ahora en castellano, está disponible online. La ha traducido Leandro Sánchez Marín, que es un profesor de la Universidad de Antioquia, en Medellín. La tesis doctoral se titula La novela de artista alemana, o también si quieres la novela alemana de artista. La novela de artista es un género, un tipo de novela del tipo de la Bildungsroman, o sea, de la novela de formación, que tiene como protagonista un artista. Entonces, la novela nosotros asistimos al proceso de formación, ¿no? Del artista. Marcuse hizo su tesis sobre eso. Preguntita. A ver, ahora sí. Una Sí, pregunta, ¿pero él fue a Freiburg a estudiar con Heidegger y Husserl o fue por alguna otra razón y allí por casualidad o entró después con Husserl y Heidegger? claro, él fue a estudiar del año 19 al 22, lo que es la licenciatura, vamos a decirlo así. Y él ahí estudió sobre todo filología alemana. O sea, no, su especialidad no fue filosofía. Ajá, Estudió filosofía como Nebenfach, ¿no? O sea, como segunda opción. sí, Tenía el 25% de la carga docente en filosofía solo. sí, sí, El sí. 50% era filología alemana, o sea, literatura alemana. Ujú, Entonces, ahí sí, claro, como él recibió clases de filosofía, conoció a Husserl. Y parece que Husserl no hizo malas migas con él, porque estuvo en su tribunal de tesis doctoral, ¿verdad? Y luego ujú, vamos a ver que lo apoyó, ¿eh? En la segunda instancia. Como él cató, él visitó clases de filosofía, asistió también a alguna clase de filosofía de Heidegger, ¿verdad? Luego también diré algo sobre eso. Pero no sabemos nada más. No parece que hubiera un contacto significativo con Heidegger, porque Heidegger entonces no era significativo ujú, en el año 19, 20, 21, ¿verdad? Entonces, él hace su tesis doctoral y se vuelve a Berlín, ¿verdad? Su padre, que tenía, bueno, una situación económica holgada, clase media burguesa, ¿no? Eh, Le apoya económicamente y Marcuse se integra en una librería, un anticuariat, una librería de segunda mano, en una pequeña editorial y ahí trabaja varios años, ¿no? También como, bueno, ayudado también económicamente con su padre, él es como cogestor, ¿no? O sea, o él invierte, ¿no? En la librería y la editorial. Bueno, en estos años, 1923, él lee dos libros muy importantes para él. El libro de Lukács, Historia y Conciencia de Clase, y el libro de Kors, Marxismo y Filosofía. Año 23. Y en el año 27, él ve en un escaparate, ¿verdad? Un libro cuyo autor él conocía, porque lo había conocido, ¿verdad? Lo que pasa es que ese autor tenía muy pocas publicaciones y ahora por fin tenía un libro. Me refiero a Heidegger, Ser y Tiempo. Y él lee Heidegger junto a un colega suyo de la misma orientación política que Marcuse, y leen Ser y Tiempo, ¿verdad? Leen Ser y Tiempo desde una posición, ¿verdad? Que podemos caracterizar como una, hecha con los mimbres del primer Marx, claro, el Marx de la ideología alemana, de la Sagrada Familia, esos primeros textos de Marx, sobre todo, que son para Marcuse muy importantes, ¿no? Los manuscritos de Economía y Filosofía aún no están publicados, ¿verdad? En ese momento, año 27. ¿Verdad? Y Koch y Lukács. Con esos mimbres, ¿verdad? Él tiene, ¿verdad? Una posición desde la que lee a Heidegger, Ser y Tiempo. Y él, pues, se queda muy impresionado con el libro, ¿verdad? Y él lee, claro, él lee a Ser y Tiempo, él encuentra en Ser y Tiempo convergencias muy importantes con Marx, ¿verdad? Habría que ver en qué, ¿verdad? Claro, por un lado, eh, él piensa que Ser y Tiempo es un intento de realizar una filosofía concreta. ujú, Eso es lo primero. Y por lo tanto va más allá del, digamos así, del plano de abstracción y de formalidad
en la que se mantiene necesariamente la filosofía moderna burguesa, incluyendo a Husserl, ¿verdad? Marcuse conoce de Husserl, Ideas uno, ¿verdad? Y él piensa que ese planteamiento es un planteamiento típicamente filosófico moderno burgués, idealista y, vamos a decirlo así, abstracto, formal. Ser y Tiempo le muestra un proyecto, a Marcuse, un proyecto de avanzar hacia la concreción más radical. Claro, la concreción representada por la existencia humana. Y Ser y Tiempo aparece como una filosofía, ya digo, concreta, una filosofía de lo concreto. Ese es un punto que él le reconoce a Ser y Tiempo. Y luego, el segundo elemento que para él es muy importante es que en Ser y Tiempo Heidegger concibe la existencia humana, ¿verdad? Como como un existir en el mundo, ¿verdad? Como un estar, pero como un estar no teórico, sino como un estar práctico en el mundo. El existir humano, la existencia humana, está siempre bregando con el mundo, está, ¿verdad? Ocupándose de lo que para ella es el mundo, ¿no? Está ocupándose de su mundo circundante, ¿no? Está preocupada por su mundo circundante. Entonces, así aparece en Ser y Tiempo. O sea, se puede decir que la existencia está en el mundo, esa es una tesis que aparece en Ser y Tiempo, está siempre, está ya siempre en el mundo, y lo está de un modo fundamentalmente práctico. Yo Ujú. lo diría así, está bregando, ¿verdad? Con los entes, con los objetos alrededor que forman parte de su mundo circundante. Entonces, claro, lo- la dimensión originaria de la existencia humana para Heidegger es la praxis, es la praxis. Y ahí ve Marcuse pues, una vinculación clara con Marx. Entonces piensa, claro, la segunda internacional y también la tercera internacional, Hola, no, ya disculpa, José Manuel, una consulta. A mí me parece muy interesante esa lectura y, por ejemplo, hay gente, por ejemplo, en la UNAM que sí, está como volviendo a leer a Heidegger, por ejemplo, a Enrique Leff, como algo así como un ecologismo, pero cuando Marcuse hace esa lectura, ¿ya hay algunas lecturas como las que está haciendo Marcuse o él descubre eso? claro, es el primero que hace esto. Claro, es el primero. Miren, vamos a ir avanzando un poco con la obra. Voy a terminar esto muy rápidamente. Claro, él piensa que en la segunda internacional, ¿saben a qué me refiero? Si no, Abdiel, que te pregunto a los alumnos. Segunda internacional, tercera internacional. Marcuse piensa que hay una visión del marxismo cientificista, ¿verdad? Una visión del marxismo como una ciencia, ¿verdad? Y una visión del marxismo ¿cómo decirlo? em, que no necesita llevar a cabo una reflexión metodológica, filosófica acerca de su método, no, porque ya eso está en Marx y en Engels. Entonces, Marcuse sigue la visión que tiene Koch de crítica al marxismo de la Segunda y Tercera Internacional como un marxismo que repudia la autorreflexión filosófica y se queda con la idea de que el marxismo es la ciencia, ¿verdad? Es científica y por eso es capaz de hacer una explicación de la sociedad moderna capitalista y de la propia historia, ¿no? Y entonces, él piensa que al marxismo le vendría bien una filosofía, ¿verdad? Un aporte filosófico que le diera pues, una sustentación filosófica adecuada. Y Marcuse piensa que esa aportación la puede hacer Ser y Tiempo. Esa es la idea. O sea, Marcuse llega a Ser y Tiempo con un planteamiento marxista, está insatisfecho con la orientación cientificista del marxismo de la época y piensa que lo que él encuentra en Ser y Tiempo le puede dar una nueva fundamentación filosófica al marxismo, ¿verdad? Así lo lee. Y entonces, él, ya digo, lee el texto en el año 27 y se pone en contacto con Heidegger y le propone a Heidegger, que está en Friburgo, que sea el tutor, el director de su tesis de habilitación, que es la segunda tesis que hay que hacer en Alemania para poder ser profesor universitario. Y Heidegger le dice que sí. Entonces, en el verano del año 27, no, perdón, 28, a ver si yo me aclaro. Claro, es Sí, en el año 20, sí, la ley. 28 cuando Marcuse le plantea a Heidegger que sea su tutor.
Y Heidegger le dice que sí. Y en el verano del año 28, ahora sí, Marcuse publica un artículo donde expone lo que estamos hablando, lo que yo comentaba antes. Ese artículo se titula Contribuciones a una fenomenología del materialismo histórico. Ujú, Eso está publicado, salió publicado hace ya 15 años en una editorial española, Plaza y Valdés, ¿verdad? Yo creo que se puede encontrar en librería y si no en internet, ¿no? Y bueno, y entonces, para ir avanzando, en ese texto publicado en el año 28, es uno de los primeros textos sobre ser y tiempo, ujú, uno de los primeros textos. Ahí propone él, para decirlo en términos muy reducidos, ¿no? Muy directos, ¿no? Él propone ahí la necesidad de una síntesis entre Heidegger y Marx, una síntesis entre la fenomenología heideggeriana y la dialéctica marxiana, la dialéctica materialista. ¿Para qué? Para abordar, para acceder a la existencia humana histórica. El asunto debe ser, el asunto del planteamiento o del enfoque que propone Marcuse es la existencia humana histórica, concreta, ujú, ¿verdad? Y hay que abordarla en su historicidad, ujú. en su carácter histórico. Y Una, para eso, él piensa, Heidegger hace una aportación, ¿verdad? Que completa al enfoque de Marx. Y necesitamos una síntesis entre ambos. A ese enfoque sintético él lo denomina fenomenología dialéctica. ujú. Esa es la propuesta de este primer texto. ¿Sí? Sí, una cuestión. Claro, justo en el 29 Sí. Heidegger va a tener esa especie de diálogo, charla en Davos Con Casires. con Cassirer Sí. y parece que también los frankfurtianos ya estaban escuchando un poco a ver qué pasaba, ¿no? Porque ahí va a ser muy Sí. importante también su posición Sí. sobre Kant. Sí, Pero sí, sí. bueno, mi cuestión sería, aquí el Marcuse ya empezaba, claro, en los años 20 también estaba Benjamin, no sé si Marcuse tenía alguna referencia sobre Benjamin importante, Todavía no. todavía no. Y sobre los No. confucianos, todavía No, No tenía porque ninguna referencia. nada. No, porque Adorno era todavía muy joven, ¿verdad? Adorno, Pero, año 28-29 era todavía joven. Y Horkheimer, claro, él todavía no era ni siquiera director del instituto en pero, el 28-29. pero yo tengo entendido que había es que no me acuerdo ahora del nombre, un frankfurtiano que Sí. está intentando mediar, incluso no sé si llegó Heidegger a hacer alguna conferencia en Frankfurt, Sí, pero, no- claro, pero eso fue luego. Sí, sí, correcto. Eso pero fue en el luego. 29, por el 29, por ahí fue todo eso. Yo creo que más tarde, pero tiene toda la razón, sí. Eso Yo fue me algo más refiero, tarde. seguro si Marcuse estaba ya con Heidegger, todo esto de No, algún modo tenía tener eco en sus sí, relaciones, ¿o no? ¿Cómo sería eso? mira. Mira, eso está interesante, eso habría que rastrearlo, yo no lo tengo en mente, pero tienes razón. Mira, las primeras conferencias de Adorno, ¿verdad? Como profesor, después de hacer la habilitación, ¿verdad? Em, Eso fue la actualidad de la filosofía, año 31, y idea de historia, perdón, la idea de historia natural del año 32. Esas conferencias se dice que fueron como la respuesta de Adorno a la intervención de Heidegger, yo entiendo, el año anterior, 30 o 31, allá en Frankfurt. No recuerdo quién lo invitó y en qué contexto, pero sí es cierto que estaban presentes Horkheimer y Adorno hizo su conferencia, sobre todo de la actualidad de la filosofía, como respuesta a Heidegger. Pero volvamos a Marcuse, ¿verdad? Porque Marcuse, a Horkheimer todavía no está de director del instituto, él está en Friburgo, ¿no? Y bueno, ese sería su planteamiento, ¿no? Un intento de síntesis. Luego, a continuación, bueno, hay que decir que Marcuse parece que se instala en Friburgo ya en el año 29 con su familia, ¿verdad? Y ahí él se desencanta. Hay una primera decepción con Heidegger, porque en el año 29 Heidegger había publicado Kant y el problema de la metafísica, Ujú. ¿verdad? Sobre la proposición del fundamento, y Heidegger
está en una deriva hacia lo que él llamaba entonces una metafísica trascendental, una metafísica del Dasein. Y eso a Marcuse él no está de acuerdo con esa deriva, porque Marcuse, no lo puedo, solamente lo puedo decir aquí, este primer Marcuse es muy crítico de la filosofía trascendental. Y entonces, él se va a mantener fiel a Ser y Tiempo, y esa fidelidad no la va a abandonar hasta que se va de Friburgo. ¿Verdad? Entonces tenemos ahora en este periodo, del 29 al 32, pues un periodo donde él se va a ir un poco separando de la trayectoria que Heidegger está teniendo en ese momento, pero se mantiene fiel a Ser y Tiempo. Y lo que ocurre con Heidegger es que a partir del otoño del año 30, Marcuse siente que ha perdido todo el interés en su habilitación. Él piensa que, él siente, no es tonto, que Heidegger no le da bola, ¿no? Como se suele decir, empieza a no darle bola. Él ya ha avanzado en su trabajo de investigación sobre Hegel, precisamente, ¿no? Sobre la teoría de la historicidad en Hegel, donde Marcuse muestra que a la hora de investigar el concepto de historicidad de Hegel, hemos de considerar sobre todo su concepto de vida, tal como aparece en la fenomenología del espíritu y en la lógica, ¿verdad? O sea que ese concepto de vida está leído a partir de Dilthey, leído desde Ser y Tiempo. O sea, ese sigue siendo el marco teórico conceptual, ¿no? Dilthey tiene ahí un papel importante. Este trabajo está redactado en el año 30, 31, ¿no? ¿Verdad? Dilthey es un elemento importante en la tesis de Marcuse, pero leído de nuevo desde Ser y Tiempo, ¿no? Entonces, cuando Marcuse, que ya tiene el trabajo avanzado, le plantea a Heidegger que quiere leerlo, que quiere comentarlo con él, que le quiere dar, que se lo quiere dar, Heidegger le da largas. Y parece que eso tiene que ver con la radicalización política de Heidegger en aquel momento. A partir del otoño del año 30, Heidegger sí se decanta claramente hacia la extrema derecha, o sea, ya sí por la subida de escaños que tiene el partido nazi en las elecciones de septiembre del año 30, ¿verdad? Él ya sí empieza a considerar que el nacionalsocialismo es una chance, constituye una chance para Alemania y entonces un judío rojete como es Marcuse no es un buen candidato para profesor de la Universidad Alemana. Entonces, en ese contexto, Marcuse le ve las orejas al lobo, como decimos, ¿no? Y él hace un intento de habilitarse en la Universidad de Frankfurt y le pide ayuda a Husserl. Eso no cuaja, ¿verdad? Porque Husserl sí tiene un buen amigo, un conocido allá en la Universidad de Frankfurt, y eso no cuaja. Vuelve a intentarlo con la ayuda de Husserl, ¿no? En Frankfurt, y esta vez intenta entrar en el año 31 en el Instituto de Investigación Social. Horkheimer no quiere, porque no quiere a un heideggeriano dentro del instituto. Y ya en el año 32, Marcuse logra, curiosamente con la ayuda de Heidegger, publicar su tesis de habilitación en la editorial donde él publica, que es Klosterman, curioso, ¿verdad? Publica el libro, ¿verdad? Pero su situación es desesperada porque el nacionalsocialismo está avanzando y él no tiene ninguna opción en la universidad. Entonces hace un segundo intento, de nuevo apoyado por Husserl, con el Instituto de Investigación Social. eh, Horkheimer manda a Löwenthal para que se entreviste con Marcuse y ahí hacen buenas migas los dos. Ahí ya se hacen amigos. Entonces Löwenthal le dice a José Manuel, mira, este es un buen tipo, sabe mucha filosofía, es un buen fichaje. Y entonces lo fichan in extremis, ¿verdad? Porque él se integra al instituto en diciembre, enero, y en enero, ¿verdad? Todo el grupo de investigadores del instituto sale al exilio a Ginebra, en Suiza, ¿verdad? Y en julio del año 34 se van a Nueva York, ¿verdad? Entonces, antes de pasar a este segundo periodo, en este primer... Disculpa, disculpa, José Manuel, sí, pero para que no se, no, me interesa mucho ese tema, ¿tú consideras sí, que es viable hacer una relectura de Heidegger así como la hizo Marcuse en ese momento? Ya eso no lo ves viable. claro, yo creo que sí sigue siendo interesante. O sea, el resultado que tenemos, ¿verdad? Que es, yo diría sobre todo los artículos que Marcuse publica en esa época. Son un total de 11 artículos aproximadamente y alguna reseña. ¿Qué tenemos ahí? Tenemos ese primer intento de poner en síntesis a Heidegger y Marx en este primer artículo, ¿verdad? Contribuciones a una fenomenología del materialismo histórico, que son más de 40 páginas. Esto es un texto
programático, muy importante, muy importante. Aquí hay cosas que yo pienso que siguen siendo muy sugerentes hoy en día, ¿verdad? Luego, el segundo momento importante de este primer Marcuse, la publicación en el año 1932 de los manuscritos de Economía y Filosofía de Marx, los manuscritos del año 44 de Ujú. Marx, ¿no? Entonces, Marcuse fue uno de los primeros que lo leyó, porque el editor de estos materiales en Alemania ¿cómo se llama? Landshut, un sociólogo que era muy amigo suyo de Marcuse. Entonces le pasó el material, le dijo, Herbert, ¿tú has leído esto? ¿A que no? Léelo. Marcuse se lo leyó, ¿verdad? Y claro, él tuvo ahí un impacto tremendo. Entonces, en el mismo año 32, Marcuse publicó, de nuevo, primicia, ¿no? Una de las primeras reseñas de los manuscritos de Economía y Filosofía de Marx. Un texto de más de 40 páginas. Un texto enorme, un texto fantástico. ¿Y Ujú. qué encuentra? ¿Cuál es el descubrimiento que Marcuse hace en los manuscritos de Economía y Filosofía de Marx? Un concepto ontológico de trabajo. Claro, lo siguió leyendo desde la perspectiva de ser y tiempo. O sea, hasta que se fue de Friburgo, Marcuse siguió, ¿verdad? En el marco de un proyecto filosófico, un proyecto de investigación filosófica, cuya matriz era ser y tiempo. Entonces, él leyó ahí, pues, una propuesta por parte de Marcuse de un concepto ontológico de trabajo, ¿verdad? Y a ese concepto ontológico de trabajo dedicó el último artículo que él publicó en Alemania y que redactó justo antes de irse, que se llama, esto es un texto que se llama, perdonadme, todo eso está publicado, ¿verdad? Todo esto es la labor que yo he realizado, Sí. ¿verdad? En España, ¿no? De publicar en varios volúmenes, tres, ¿no? Estos primeros textos, ¿no? Entonces se llama el artículo último de Marcuse de la etapa de Friburgo sobre los fundamentos filosóficos del concepto científico-económico de trabajo. Es un texto sobre el significado ontológico del trabajo, ¿verdad? Yo diría el mejor texto que tiene el primer Marcuse, es el mejor. Aquí culmina, porque culmina lo que él había intentado hacer, porque aquí encuentra en el concepto de trabajo la categoría clave para una ontología materialista de la existencia humana. Una Entonces, un texto pregunta, fantástico. bueno, una pregunta. Creo que no es la misma pregunta que decía Abdiel. Y yo creo que Sí. sí. Pero, ¿cómo se sitúa Marcuse frente a Heidegger? ¿Qué le parece que el ser y tiempo sigue siendo válido y que Heidegger abandona el proyecto por sus cuestiones políticas? ¿O simplemente Marcuse piensa que ya no vale absolutamente nada, ni ser y tiempo conviene olvidarlo? ¿Cuál sería un poco la posición de Marcuse con respecto? Claro, esa es una muy buena pregunta y una pregunta un poco compleja. Yo diría lo siguiente, ya me han oído. O sea, en este periodo, que termina en diciembre del año 32, en todo este periodo Marcuse es heideggeriano. Pero claro, ¿qué es heideggeriano? ¿Cuál es su referente? Ser y tiempo. Kant y el problema de la metafísica. Ujú. Sobre la proposición del fundamento. Son textos que avanzan en la dirección de una metafísica del Dasein. Una metafísica trascendental del Dasein. Eso a Marcuse, por argumentos filosóficos importantes, le parece un mal camino, ¿verdad? Él piensa que la filosofía trascendental se ocupa de las condiciones de posibilidad de la realidad y no se ocupa de la realidad directamente. Ujú. Ese es el argumento fundamental de Marcuse. Y él piensa que el enfoque ontológico de ser y tiempo sí se ocupa de la realidad de la existencia humana. Pero Ujú. una filosofía trascendental no, una filosofía trascendental le da vueltas a la cuestión de cuáles son las condiciones de posibilidad de la realidad, pero no se ocupa de la realidad. Esta es la discusión fundamental. Y entonces, hasta el año 32, ¿qué pasa? Que Marcuse sigue utilizando a Ser y Tiempo. Lo que a él le parece el enfoque de Ser y Tiempo lo sigue aplicando. Y Heidegger todavía no ha dicho nada públicamente en términos políticos. Entonces, Marcuse no sabe. Para Marcuse es un enigma lo que ha pasado con su tesis de habilitación. Al menos es lo que él dice. Él no sabe que Heidegger se ha decantado hacia la extrema derecha. Esa noticia la va a recibir Marcuse en Ginebra en el mes de marzo del año 33, cuando Heidegger acepte, ya con el carnet del partido nazi, su nombramiento como rector de la Universidad de Friburgo, como rector nacional socialista, el primero en la Universidad de Friburgo. Es ahí cuando él recibe un shock, Marcuse. Pero Claro, y además, una cuestión, pero que es un sí, poco volver, es que me interesa mucho, no sé si sí, lo tenemos un poco. Pero, claro, dices tú,
en Ser y Tiempo encontramos no solo una reflexión trascendental, sino algo más que se va más allá de No, no, yo diría que Marcuse en Ser y Tiempo piensa que no hay una filosofía trascendental. Heidegger, en Ser y Tiempo. Sí, Claro, Marcuse piensa que en ok, Ser y Tiempo no hay una filosofía trascendental, que no hay sino una. que hay una que Pero no lo hay. esa es mi pregunta es, pero Heidegger se consideraba kantiano, incluso él realmente el kantiano era él y no Cassirer ni ninguna otra lectura. Bueno, Entonces, pero eso es una algo, interpretación, algo, Xavi. Eso es una interpretación. Heidegger en Ser y Tiempo, mm, no, hombre, eso no fue leído. Ser y Tiempo no fue leído como una filosofía trascendental, ni no, como una antropología como, trascendental. No fue. pero Heidegger se consideraba él el auténtico Kant. Sí, pero eso ya es en el año 29, Eso es, cuando él está. eso es, eso es. Claro, Pero claro, esa es claro. mi pregunta. Entonces, Sí. algo falla en esa. O Heidegger ya No, no, no. no tenía, Mm, o sea, en su lectura de Kant, sí, vamos a decirlo así, va más allá de lo posible en el Kant real trascendental, sí. o bueno, o realmente pensamos que Heidegger hace una lectura adecuada de Kant y que es realmente lo que podemos aprovechar de Kant más allá de una lectura trascendental del propio Kant. No sé si me entiendes lo que quiero Sí, preguntar. pero yo prefiero la imagen de la deriva intelectual. Heidegger fue un sujeto, ¿verdad? Un filósofo muy inquieto, y en él podemos ver una deriva teórica filosófica, pues muy marcada. Yo conozco un poco más el periodo del 19 al 32, 33, y hay una deriva muy, muy marcada. Se Es un pierde, proceso, se es un pierde después. pensamiento en marcha, ¿verdad? Y entonces, en Ser y Tiempo, encontramos como una detención de ese proceso, porque él tenía que publicar un libro, ¿verdad? Y él redactó ese material, ¿verdad? Y entonces, ese material, tal como está plasmado ahí, pues no da pie a leerlo como una filosofía trascendental del Dasein, no, sino como una fenomenología del Dasein. Trascendental, no, él había discutido en en los años anteriores, en sus cursos, en la Vorlesungen, había discutido con el planteamiento, con la fenomenología trascendental de Husserl. Ujú. Entonces, ahí el enfoque era otro. El enfoque en la Vorlesungen era otro, no era una fenomenología trascendental, ¿verdad? Era una fenomenología eh, hermenéutica, pero no trascendental. ¿Verdad? Al menos así no se caracterizaba a sí misma. Entonces, en Ser y Tiempo, pues tenemos ahí un esfuerzo por exponer una teoría, claro, una teoría del Dasein, de la existencia humana tal y cual. ¿Que eso podía ser leído en clave trascendental? Sí, el propio Heidegger lo hizo luego, pero Marcuse y otros tantos no lo leyeron como una filosofía trascendental, sino como una fenomenología de la existencia humana. Entonces, Heidegger está en deriva. ¿Y del 27 al 29 qué ocurre? Que él se vuelve a confrontar con Kant, ¿verdad? Y piensa que sí, que el auténtico kantiano es él. Y que él, a partir de Ser y Tiempo, él puede forjar una metafísica trascendental en términos de una metafísica del Dasein. Su analítica del Dasein tiene un papel análogo a la analítica y la estética trascendental de Kant, Ujú. ¿verdad? Pero eso es una deriva en la que está. Hablamos del año 29. En el año 32 ya eso se va a descomponer. Sí. Ujú. Se va a descomponer y Kant va a ir al cubo de la basura. Y Heidegger va a entrar en una etapa completamente diferente. Entonces Marcuse lee Ser y Tiempo, y luego cuando él va a Friburgo en el año 29 se encuentra que hay un cambio en Heidegger, ¿verdad? Por eso él se mantiene fiel a Ser y Tiempo. Al Heidegger que él está leyendo en ese momento, él mantiene una actitud distanciada. Y hay un artículo muy importante de los que él publicó sobre el austromarxista Adler, ¿no? Y Ujú. es una crítica de la filosofía trascendental. Y es aplicable tanto al Husserl trascendental como a esta deriva trascendentalista de Heidegger. Y entonces la ruptura, o sea, hay una primera decepción en el año 29 con este Heidegger más que se ha convertido en una especie de neocantiano, ¿verdad? Hay una decepción ahí porque Marcuse nunca fue kantiano, ¿verdad? Y en el año 33, en marzo del 33, claro, él lee el discurso de Heidegger, ¿verdad? En Suiza, ¿verdad? Y él se da cuenta de que Heidegger está utilizando su filosofía para fundamentar su posicionamiento en favor del nacionalsocialismo. Eso supone para él un shock total. Y él dice, algo en la filosofía de Heidegger está muy, muy mal. Algo en Ser y Tiempo está aquí
hay una corrupción, hay algo corrompido en Ser y Tiempo. Entonces aquí hay un distanciamiento muy importante. Y él se convierte a, digámoslo así, al pensamiento de Horkheimer. Yo lo diría así. Él se integra en el año 33 y él, cuando se integra, él lo que hace es ponerse al día. ¿Y qué hace? Lee a Horkheimer por un tubo. Él lee todo lo que tiene de Horkheimer publicado, tal, lee la revista que había de investigación social que había comenzado a publicarse en el 32 y él se pone al día. Claro, en marxismo no le hace falta porque él tiene una formación marxista muy importante, pero sí lee a los compañeros, a los colegas. Ya digo, sobre todo a Pollock y sobre todo, Horkheimer. Y entonces, a partir de ahí, él, digámoslo así, hay un cambio muy importante. Voy a hacer también un poco de autopublicidad. Eso estaba publicado, cuando, bueno, Marcuse va a estar en el instituto entre el año 1933 y 1941 como miembro del instituto, como investigador del instituto, en el extranjero. O sea, él se integra rápidamente, va, como dije, a Suiza, en el año 34 a Nueva York. El instituto, al emigrar, al exiliarse en Nueva York, ¿verdad? Se asoció, se vinculó a la Columbia University, ¿no? Y allí se refundó como Instituto de Investigación Social de la propia Universidad de Columbia, ¿no? Hay una Y él pregunta, fue investigador, perdón. sí, una Sí, cuestión. Cuando fue a Suiza estuvo en contacto con esa otra sede que tenía el instituto en Suiza, en Genf. claro, estuvieron allí, en Ginebra, claro, estuvieron allí. Ajá. Claro, claro. Estaba leyendo un libro de las feministas, las mujeres Sí, relacionadas sí, con la sí. teoría crítica, y ahí En la parece, sombra de la tradición. eso es, y ahí parece que hubo un núcleo fuerte también de mujeres marxistas y feministas Mm, que que no han pasado la historia. que marcaron bastante la Sí, 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 sí. teoría crítica. Ahí y en Austria también, ¿no? Y en Sí, Austria, bueno, es un poco la otra, en sí. Austria, en Austria. Bueno, entonces, Marcuse está en ese periodo, ¿verdad? Del 33 al 41, y él publica un total de 7, 8 artículos en la revista de investigación social, ¿verdad? Algún capítulo de libro, y su labor como miembro del instituto culmina con un libro importantísimo, el segundo libro sobre Hegel, Razón y Revolución, Ujú. que es un libro fantástico, ¿no? Un libro enorme, ¿no? Entonces, en estos materiales que ahora he sacado, ¿no? Este año, ¿verdad? De nuevo, los artículos entre el año 34 y 41, ahí hay un cambio muy importante en el estilo, en el tono, ¿verdad? En el formato de texto, en el tipo de enfoque en Marcuse, y son textos, digamos, muy importantes lo que tenemos en este periodo. Textos muy relevantes también para comprender lo que viene después. ¿Mm? Aquí tenemos un texto, el primero de ellos publicado en el año 34, un texto de crítica de la ideología liberal y de crítica de la ideología totalitaria nacionalsocialista, un texto fundamental. Y luego tiene textos de filosofía, un texto muy importante sobre el concepto de esencia, un texto sobre filosofía y teoría crítica, un texto también fundamental sobre el concepto de cultura burguesa, sobre el concepto afirmativo de cultura. No, perdón, sobre la cultura afirmativa. Es sobre el concepto moderno burgués de cultura en el momento en que ha entrado en ocaso bajo el totalitarismo, ¿no? Y luego tiene un texto del año 41 muy importante sobre las implicaciones sociales del concepto de tecnología moderna. O sea, es un conjunto de ensayos realmente muy, muy importante. Luego vamos a ver cómo Marcuse tira de aquí para hacer sus obras posteriores más conocidas, ¿no? Hola, una Entonces aquí, pregunta allí, para entender un poco el funcionamiento del instituto, eh, sí, bueno, para ver el ejemplo de Marcuse del 33 al 41, o sea, cuando uno sí, dice que alguien es parte del instituto, ¿qué sí, implicación tiene eso? Por ejemplo, el financiamiento, el compromiso, y eso, pues, o sea, ¿cómo opera eso? ¿Cuáles son los compromisos para uno sentirse identificado? Bueno, yo soy parte del Instituto de Investigación Social. claro. Y hay Muy bien, financiamiento, cuál es el compromiso, la responsabilidad. exacto. Muy bien, esto es una pregunta también muy importante porque si no, no sabemos el contexto, ¿no? No sabemos. Claro, el Instituto de Investigación Social de Frankfurt se fundó en 1923, ¿verdad? Antes de la entrada de Horkheimer como director, que fue en el año 30, ¿verdad? Entonces se funda en el año 1923 con capital privado. La historia es alucinante, es el hijo rojo,
¿verdad? El hijo rojo de un gran comerciante alemán, judío, ¿verdad? Que tenía un gran negocio de importación de cereales, de trigo argentino en Alemania. Y ahí se había hecho millonario, ¿verdad? Esta persona, ¿no? Entonces, el hijo de esta persona, ¿verdad? Que había vivido, no sé si había nacido incluso en Argentina, pero había vivido en Argentina toda una serie de años, este era conocido como el argentino, ¿verdad? El hijo de este rico, de este comerciante, este millonario, convenció a su padre, ¿verdad? Que era un burgués, ¿verdad? Sí. De que hiciera una importante inversión económica para fundar un instituto de investigación social que colaborara en las luchas sociales y políticas de izquierda y que en última instancia colaborara en la revolución necesaria que había que hacer. Y nada, él tendría mucha labia porque convenció a su padre, ¿verdad? Y Y entonces el padre hizo una importante inversión que dio lugar, o sea, con la que se funda y se sustentó el instituto desde el año 23 hasta final de los años 40, perdón, hasta los años 40, donde ya realmente el dinero se acabó. Entonces, con ese dinero, ¿qué pasaba? Con ese dinero que puso el padre de este hombre, Félix Weil, se construyó un edificio junto a la Universidad de Frankfurt. El instituto estaba vinculado a la Universidad de Frankfurt. De hecho, el director del instituto tenía una cátedra universitaria en la Universidad de Frankfurt, ujú, ¿vale? Y con ese dinero, con ese capital, ¿qué se pagaba? Se pagaba la nómina de los trabajadores del instituto, limpiadoras, secretarios, secretarias, bibliotecarios, ¿verdad? Y de los investigadores. O sea, los investigadores estaban contratados en el instituto, ujú, ¿verdad? Uno no podía decir, yo soy investigador del instituto. No, 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 no. El instituto te tiene que contratar. Por eso Marcuse lo intentó 2 veces y solamente en el segundo intento tuvo éxito. ¿Por qué? Porque Jorge Aymer dijo que sí, a este señor le vamos a hacer un contrato. Entonces Marcuse fue investigador de plantilla ujú. del instituto y estuvo cobrando una nómina hasta que en el año 41, ¿verdad? Que el instituto tiene una crisis financiera enorme, el instituto despide a todo el mundo, despide a todos y se quedan solamente cuatro. Se quedan Loewenthal, Pollock, Adorno, Horkheimer. Todos los demás Ninguna, son despedidos, ninguna ¿verdad? mujer. Neumann, Kirchheimer, Eric Fromm, todos son despedidos. ¿Verdad? Y ahí Marcuse en el año 41, justo cuando él ha publicado Razón y Revolución, que es un libro, ya digo, es el libro de filosofía más importante, ¿verdad? De cara a comprender desde un punto de vista histórico-filosófico las bases de la teoría crítica. Vamos a decir algo sobre el concepto de teoría crítica y ya, si os parece, hablamos un poco de la etapa final, ¿no? De Sí, sí, Marcuse, sí, ¿no? sí, se nos va el tiempo, sí. Claro. Entonces, eh, Horkheimer tomó la dirección del instituto en el año 30-31. Y, claro, él era el director y él establecía el reparto de tareas dentro del instituto. El instituto rápidamente salió al exilio. Entonces, el instituto tenía un grupo de teóricos y un grupo de investigadores, digamos, de sociólogos empíricos, ¿verdad? Y entonces Horkheimer tenía como su más estrecho colaborador filosófico a Marcuse en este periodo, hasta el año 1938, que Adorno llegaría a los Estados Unidos. Ahí perdió Marcuse su posición, digámoslo así, de mano derecha de Horkheimer y quedó relegado hasta ser despedido, ¿no? Pero en estos primeros años, ¿verdad? Hay una serie de trabajos empíricos del instituto, ¿verdad? Que van apuntando en la dirección de la cuestión de la autoridad, el significado social, político, de la autoridad, un análisis del autoritarismo y del perfil psicológico, ¿verdad? Que podemos caracterizar de sustento de la sociedad autoritaria, que sería el perfil psicológico autoritario. Por aquí van los estudios empíricos del instituto. Pero por su parte, Una cuestión que me interesa y que la has dejado ahí. ¿La llegada de Adorno tiene que ver algo con la expulsión de Marcuse o sí, simplemente sí, fue casualidad? Tuvo que bueno, sí. Mira, yo creo, Xavi, si Adorno no hubiera venido, Marcuse no hubiera sido despedido en el 41, Ujú. ¿verdad? Como vino y ocupó su lugar y se hizo muy amigo de Horkheimer, pues entonces, cuando tuvieron que decidir quién se queda y quién se va, pues quedó claro que se quedaba Adorno y que se iba Marcuse. Adorno hizo un esfuerzo importante por remover la silla de Marcuse y lo Ah, sí, consiguió. lo consiguió. Lo Ujú. consiguió. Bueno, entonces
Horkheimer, en la década de los 30, él asume la tarea de establecer como algo así como las bases teóricas de, digámoslo así, de la teoría, Ujú. ¿verdad? Que componía el marco teórico de la labor del instituto, ¿verdad? Y entonces él hace toda una serie de trabajos que apuntan en esa dirección. Y él habla al principio, Horkheimer, en términos de que el marco teórico del instituto es materialista, es una teoría materialista de la sociedad. Y ahí se integra Marcuse. Los primeros textos de Marcuse, ¿verdad? Tienen en mente, ¿verdad? Lo que él denomina, junto con Horkheimer, una teoría materialista de la sociedad. Y él hace ahí aportaciones en esa dirección. Hasta que en el año 37, por fin, yo entiendo que será Horkheimer a quien se le ocurrió el término de teoría crítica. Y ahí está el importante artículo de Horkheimer que se titula Teoría tradicional y teoría crítica del año 37. Y luego, en el mismo número de la revista del instituto, se publica un artículo firmado por Horkheimer y Marcuse que se llama Filosofía y teoría crítica. Horkheimer redacta la primera parte, Marcuse la segunda parte, pero el título es común, Filosofía y teoría crítica. Entonces Marcuse hace una aportación, desde mi punto de vista, muy importante a la sustentación teórica, filosófica y normativa de la teoría crítica de la sociedad. Claro, la teoría crítica de la sociedad, en dos palabras, es una teoría de la sociedad que pretende ser crítica, no es una mera teoría, ¿cómo decirlo?, descriptiva de la sociedad, sino que pretende ser crítica y para ello reconoce que no es una ciencia, no es una ciencia, como pretende en aquella época todavía la teoría positivista de las ciencias sociales. La teoría crítica no asume, como se hizo Marx, el carácter de ciencia, sino que asume que la labor teórica que ellos desarrollan y la teoría de la sociedad que ellos pretenden desarrollar está impulsada por un interés y una preocupación moral, un interés en la emancipación, ¿no? Sería, en síntesis, la propuesta, ¿no? Entonces, Marcuse en estos años hace una aportación, ya digo, a la, a los, digámoslo así, al establecimiento de los fundamentos filosóficos y normativos de esta teoría crítica de la sociedad. Y su aportación fundamental es esta, razón y revolución. Cuando Marcuse es despedido en el año 41, claro, está en los Estados Unidos, en mitad de la guerra, los Estados Unidos acaba de entrar en la guerra, o están a punto de entrar, no recuerdo, pero está en una situación crítica, claro, está con una mano delante y otra detrás. Y entonces, en esa situación desesperada, desesperada, Franz Neumann, que había sido miembro del instituto, le dijo, Herbert, ven aquí que hay una posibilidad de trabajo para ti. Y esa posibilidad consistía en formar parte de una comisión del Servicio de Inteligencia norteamericano, antes de llamarse FIA, se llamaba creo que ASS o AOS. Bueno, es el Servicio de Inteligencia norteamericano. Una comisión que funda el gobierno norteamericano para hacer análisis del enemigo. Claro, ¿quién es el enemigo? Alemania. Entonces, él necesita a los Estados Unidos análisis, ¿verdad?, de la sociedad alemana, de cara a la futura guerra con Alemania y a la futura ocupación de Alemania, porque ellos saben que van a ganar. Entonces, ¿quién se integra en esa comisión? Pues teóricos, economistas, sociólogos, politólogos, filósofos, eran todos judíos y rojos. Claro, eran judíos y rojos. Y Marcuse se integra ahí. Él llegó a ser el presidente de esa comisión, ¿verdad? Y como tal presidente, en el año 47, después de la guerra, el gobierno norteamericano lo envía a los Estados Unidos para que haga una valoración in situ, ¿no? Una valoración en la sociedad alemana del momento, de cara en el marco de Lo envían esta... a Alemania, o hasta, lo envían a Alemania. A Alemania, sí, sí. Ah, El gobierno norteamericano lo envía en el año 47 a Alemania para que haga una valoración de campo, vamos a decirlo así, in situ, de la sociedad alemana. A continuación, yo creo que ya en el año 49-50 él abandonó el puesto. ¿Por qué? Por el macartismo, ¿verdad? La caza de brujas lo colocó a él en la diana porque todo el mundo sabía de dónde, de qué palo, de qué pie cojeaba, ¿no? Entonces él se retiró del servicio de inteligencia norteamericano y pasó a la universidad. él también fue muy crítico con todo el stalinismo, con todo lo que estaba pasando en Rusia, ¿no? Yo creo que Sí, sí, siempre. ahora vamos a eso, ahora vamos a eso. Ah, Porque vale. él se integró en la Universidad de ¿cuál? Harvard y en otra más, en los institutos de investigación sobre la Unión Soviética. Ujú. Ese fue su paso a la universidad. Eh, y entonces ahí desarrolló una serie de estudios que luego más tarde
en el año 1958 publicaría como El marxismo soviético. Eso es. Que es un análisis de la ideología soviética y de la sociedad y la cultura soviética. Un análisis, yo creo que muy interesante, ¿verdad? Porque es un análisis crítico, naturalmente, pero él trata de ver también qué hay en la sociedad soviética y en la ideología soviética que quizá pueda posibilitar un tránsito a un socialismo democrático. Yo diría que esa es la meta del libro, ¿no? Pero entre medios, ya en este periodo ya último, entre el año 50, 51 y ya hasta final de los años 60, ¿no? Fue profesor, ¿no? Universitario. En esta etapa, él publica sus dos libros más conocidos, más importantes, ¿no? En el año 1955, él publica Eros y Civilización. Bueno, ahora hay una nueva edición, ¿no? De Eros y Civilización, la editorial Ariel, ¿verdad? Ha sacado este año una nueva edición porque la traducción de Eros y Civilización que teníamos, bueno, pues tenía, tenía bastantes problemas. Sí, había varios problemas. Y esos problemas, pues, se han podido corregir aquí. Es la primera edición con la traducción revisada, donde yo he podido colaborar, ¿verdad? Y hay cambios, yo creo que hacen más legible el planteamiento del libro. El libro Eros y Civilización es una discusión con Freud. Es una investigación filosófica acerca de Freud. Bueno, el subtítulo que le pone Marcuse no es justo. Claro, ¿es una discusión con Freud? Sí. ¿Es una discusión con Freud? Claramente sí. Eh, pero es mucho más que eso. Es un libro muy importante, un libro muy bello y un libro con una ambición teórica muy importante. Aquí podríamos decir que Marcuse articula una teoría social de la sociedad actual, ¿verdad? A partir de Freud, ¿verdad? A partir de Freud, llevando a cabo pues una historización de la teoría de los instintos de Freud, ¿no? Se podría decir así, ¿no? Y es un libro, una aportación fundamental. Yo diría que es un libro, yo ahora me lo he tenido que releer, un libro actual 100%. Actual 100%. Porque él trata de ver, ¿cómo qué podemos decir? Él trata de, él trata de ver que en qué medida la sociedad, eh, la sociedad en la que vivimos encuentra un apoyo, ¿verdad? Encuentra un apoyo en nuestras necesidades, en lo que nosotros consideramos nuestras necesidades más fundamentales. O sea, podemos decir, él trata de ver cómo la sociedad actual encuentra un sustento libidinal en los individuos, ¿verdad? La sociedad consigue que los individuos deseen esta sociedad, deseen los mecanismos de recompensa que esta sociedad ofrece, ¿no? Entonces, aquí hay un enfoque que es muy interesante, muy importante al día de hoy, vamos a decirlo así, ¿no? Ese es el enfoque, digamos así, de el hombre unidimensional. Pues, disculpa, Sí, podríamos decir que después que él lo despiden, los contratiempos, esto, todo sí, esto que has mencionado últimamente, todavía se puede circunscribir al programa en grandes rasgos de la teoría crítica. ¿O cómo? correcto. Muy buena pregunta, exactamente. Él, vamos a decirlo así, Marcuse, a pesar de que fue despedido en el año 41, él se mantuvo hasta el final de su vida, vamos a decirlo así, fiel al programa de investigación y al programa teórico de Horkheimer, de los años 30, ¿verdad? Y bueno, y de los años 40. O sea, él, cuando publica Eros y Civilización, en el año 55, él naturalmente había leído Dialéctica de la Ilustración, ¿verdad? Y él se lo apropia, él se apropia de Dialéctica de la Ilustración, ¿verdad? Hay un capítulo, ¿verdad?, que él denomina Dialéctica de la Civilización, en Eros y Civilización. La dialéctica de la civilización. O sea, él se apropia y de una manera muy inteligente del planteamiento de dialéctica de ilustración. O sea, él está continuando en el programa común que tuvo que abandonar, ¿verdad? Porque lo echaron, ¿verdad? Pero él continúa ahí. Él ha retomado el contacto con Adorno y Horkheimer. Bueno, no sé si lo perdió en algún momento, pero él sigue sintiendo que forma parte de un grupo, a pesar de que él está en los Estados Unidos. Él se quedó en los Estados Unidos. Adorno y Horkheimer, después de la Segunda Guerra Mundial, volvieron a Alemania. Marcuse se quedó allá. Pero él mantenía el vínculo, sobre todo intelectual,
con Horkheimer y Adorno. Pero, Entonces, pero en sus escritos no se refieren demasiado, yo no he visto, ¿no? Adorno y Horkheimer no se refieren, no hace mucha referencia a Marcuse y Marcuse a los otros tampoco. Es decir, sí se sí, mantiene quizás en el mismo programa, pero no quieren saber mucho directamente los unos de los otros, entiendo yo, en sus sí. escritos. Pero yo creo que tiene que ver con el estilo intelectual, el estilo de trabajo intelectual, que es muy diferente al nuestro en España. Nosotros en España nos hacemos el peloteo unos a otros, ¿no? Yo te cito para que tú me cites, ¿no? No, esta gente son alemanes, son gente seria y no hace este tipo de tonterías, ¿verdad? Sino ellos van al tema, al asunto, ¿verdad? Y entonces no juegan a ese juego de yo te cito y tal y cual, no. Bueno, en todo caso, el último libro de Marcuse, ¿verdad? La dimensión estética, o ¿cómo se llama? Sí, la dimensión estética, ¿no? Se llama en castellano. Bueno, está dedicado a Adorno, Ah, pues, ¿verdad? Y al principio lo dice, o sea, este libro tiene una deuda enorme con Adorno, su teoría estética, etcétera, etcétera. Ellos se enviaban los libros mutuamente y se comentaban y se discutían, pero eran gente seria, ¿verdad? Pero sí, o sea, yo he leído la correspondencia entre ellos, Marcuse con ellos, y él mantiene ahí el vínculo muy fuerte, ¿no? Él intentó volver a Alemania en los años 60, ¿verdad? Y Adorno estuvo intentando que en varias universidades, la Freie Universität en Berlín, ¿verdad? Le abriera una Honorarprofessur, ¿no? A Marcuse, pero no lo consiguió, ¿no? Marcuse quería volver, porque decía, yo quiero estar con vosotros, ¿no? O sea, hay un vínculo ahí importante, ¿no? Entonces, la obra de Marcuse, él siente que es parte de algo, de algo más grande. Por eso, Marcuse sigue leyendo a la obra de Adorno y ve que esa unidad es válida y mantiene con Adorno una correspondencia muy intensa, ¿eh? En la década de los 60 sobre el movimiento estudiantil, ¿verdad? Y teórica, o sea, una correspondencia fuerte. Y con Horkheimer, Marcuse va a tener su momento de casi ruptura en los años 60. ¿Por qué? Hay una anécdota muy significativa y es que cuando se celebraron, no sé cuántos fueron, el 25 aniversario de la reapertura del Instituto de Investigación Social en Frankfurt, ¿verdad? El nuevo edificio del Instituto de Investigación Social en Frankfurt fue construido por las autoridades de ocupación norteamericanas, ¿verdad? No donde estaba el antiguo, que fue destruido por bombardeos británicos durante la guerra. ¿M? Construyeron un nuevo edificio. Y hay una placa todavía que dice, este edificio fue construido gracias a Norteamérica, a los Estados Unidos. Entonces, no recuerdo si fue el 20 o el 25 aniversario, en mitad de los años 60, 65, 66, Horkheimer pues dio una charla allí delante de la puerta del instituto, con toda la ceremonia, tal y cual, dando las gracias a las autoridades norteamericanas dando gracias, digamos, por la construcción del instituto y muy contento de los 25 años de reapertura y más en este momento donde, ¿verdad?, estaba abierta la lucha por la libertad, ¿verdad? Ahora hay una lucha en pos de la libertad, tal como se está manifestando en las junglas de las selvas del Vietnam. Claro, en ujú. las selvas del Vietnam se está luchando por la libertad. Claro. Entonces, cuando Marcus está en los Estados Unidos y a él un amigo le dice, mira lo que ha dicho Max. Claro, porque Max ¿qué ha querido decir? Que en las junglas de Vietnam están luchando por la libertad. ¿Quiénes? ¿Quiénes están luchando por la libertad allí en el Vietnam? Entonces, él escribe una carta a Adorno y le dice, querido Teddy, ¿es cierto esto? ¿Es cierto que nuestro querido Max está diciendo que las tropas norteamericanas están defendiendo la libertad en Vietnam? ¿Es verdad esto? Y Adorno le dice, oh, no lo sé, me tengo que informar. Claro que lo sabía. Entonces hay una ruptura política con Jorge por parte de Marcuse. Pero con Adorno no, con Adorno mantiene un contacto muy estrecho, personal, e intelectual y teórico hasta la muerte de Adorno y más allá. Entonces, permitidme que hable ya del último libro que vamos a comentar, porque ya prácticamente Sí, vamos a llegar a la hora a tope, un poco y algo del es, 68, algo del 68 nos tienes que decir, ¿no? El sí, jaleo. algo, lo vamos a contar con esto. Vale. Este libro, 1964, El hombre unidimensional. Para mí sigue siendo mi libro preferido de Marcuse, porque es el libro donde él intenta algo, digamos, continuar con la labor del marxismo soviético. El marxismo soviético, año 58, él había hecho un análisis crítico, ¿verdad? Una crítica de la ideología soviética y de la sociedad soviética. Y ahora le toca el turno a los Estados Unidos. Y aquí hace, en El hombre unidimensional, pues una crítica de la ideología
de la sociedad capitalista desarrollada y una crítica de la sociedad desarrollada capitalista misma, ¿no? Entonces, este es un libro que sigue siendo, desde mi punto de vista, un diagnóstico importante, importantísimo, ¿verdad? Realizado en un contexto muy diferente al nuestro, porque fue realizado en el contexto de la sociedad opulenta de los años 60. Nosotros estamos en un contexto muy diferente, pero es de lectura obligada, desde mi punto de vista, este libro, ¿no? Hay toda una serie de tesis en este libro del tipo de que la clase trabajadora ha sido integrada, la sociedad norteamericana de la época, integrada materialmente, en el sentido de que la clase trabajadora ha alcanzado un nivel de consumo, ¿verdad?, que es más bien propio de la clase media, de lo calificable como clase media, y hay también una integración no solamente material, sino subjetiva. La clase trabajadora norteamericana quiere ser clase media, cree que ya es clase media. Entonces, estamos ante una situación muy problemática porque la clase que, según Marx, constituía la negatividad, ¿eh? Respecto a la sociedad capitalista, pues se ha convertido en un pilar positivo del funcionamiento de la sociedad capitalista. Este es el punto de partida, ¿verdad?, del libro, del diagnóstico del libro. Hay un análisis del significado que la tecnología, que el desarrollo tecnológico tiene en la sociedad industrial avanzada, en la sociedad capitalista avanzada, ¿verdad? Como un cemento, ¿no? Un cemento que cohesiona a la sociedad, ¿no? El desarrollo tecnológico, y un elemento que aparece como siendo capaz de mejorar las condiciones de vida de la población, promete y puede lograr este mejoramiento de la tasa de consumo de la población de manera ilimitada, ¿no? Entonces la tecnología pues, tiene un papel claramente ideológico dentro de la sociedad capitalista desarrollada, ¿no? Un papel ideológico en el sentido de que gana sentimiento a la sociedad. Y encubre pues, toda la dimensión de explotación, de opresión, de dominación que sigue habiendo en la sociedad capitalista desarrollada. Y luego hay un análisis muy certero, muy del positivismo y de la filosofía positivista, de la filosofía del lenguaje. Wittgenstein también aparece por aquí, ¿verdad? Y luego, pues hay toda una concepción y un diagnóstico, como decía, de la técnica y de la tecnología, donde él incorpora varias páginas, por ejemplo, sobre Husserl, ¿no? El último Husserl, el de la crisis de las ciencias europeas, libro que él leyó con mucha fruición y con mucho interés, Marcuse, y que es una de las fuentes o de los apoyos, ¿verdad?, de El hombre unidimensional también. Está la discusión de si aquí hay un retorno a Heidegger también. O sea, es un libro que se lo mire por donde se lo mire, sigue siendo un libro, una obra de gran interés. Para mí es una obra para leer y discutir, no para convertir esto en ningún manual ni en ninguna Biblia, sino un texto, digamos, provocador, inteligente y un texto que merece la pena seguir discutiendo. Claro, el libro se publica en el 64 y en el año 67, en verano del 67, en junio, la SDS de Berlín Occidental, el sindicato de estudiantes socialistas, que habían sido expulsados del SPD un par de años antes, ¿no?, invitó a Marcuse a dar una conferencia en Berlín Occidental. Y él fue a leer un par de conferencias. La primera de ellas, muy famosa, lo saben, El final de la utopía. Hay una foto circulando por internet de esta sesión, ¿no? El auditorio lleno de estudiantes y Marcuse con este texto. Entonces, aquí tenemos lo que Xavi me plantea, la influencia de Marcuse en el movimiento estudiantil, ¿no? Y esa influencia fue real, ¿verdad? Cuenta la leyenda que cuando en el año 68 en París la policía, ¿verdad?, en una situación completamente fuera de control, empezó a detener estudiantes, pues los estudiantes llevaban en la mochila un libro de un señor llamado Marcuse, ¿verdad? El hombre unidimensional, ¿no? Y bueno, hay que decir que en ese contexto, años 67, 68 y a continuación, pues Marcuse se convirtió en un fenómeno político, vamos a decir así, un fenómeno político. Y de él, pues fue muy, muy, muy leído El hombre unidimensional y un poquito menos Héroe de civilización. Y eso hizo de Marcuse, pues, una figura muy famosa a nivel global, ¿verdad? Yo diría que Marcuse fue más visualizado que leído, ¿verdad? Más convertido en lema que realmente comprendido y discutido, ¿verdad? Y eso le perjudicó a Marcuse. Eso perjudicó a Marcuse. Porque el movimiento estudiantil tuvo su momento glorioso
sus grandes derrotas y su rápido olvido, ¿verdad? En la década de los 70, y esa ola que subió parecía que iba a romper y se quedó en muy poco. ¿M? Con el reflujo de esa ola, ese reflujo se llevó también a la obra de Marcuse, la figura de Marcuse, ¿verdad? Entonces Marcuse recibió la condena de ser vinculado a ese movimiento estudiantil, que a continuación pues, fue vilipendiado, fue repudiado, fue criticado y Marcuse con él también. Entonces eso hizo que en la academia europea, pues Marcuse no tuviera ninguna relevancia en la década de los 70, 80, 90, hasta ahora, no tiene ninguna relevancia. No sé cuántas tesis doctorales sobre Marcuse hay en España. En España fue muy interesante la recepción de Marcuse. En este momento, 68, 69, 70, en este periodo se tradujo todo lo que interesó en aquel momento y se publicaron un total de 8 monografías en España entre el año 68 y 71. Y luego no se publicó ninguna monografía más. Desde el año 71 hasta ahora, 2 años, 54 años, no se ha publicado ni una monografía más. Y no sé si hay alguna tesis doctoral sobre Marcuse. Sobre Marcuse solo, yo no conozco ninguna. O sea, ha habido un olvido total en el ámbito académico de la figura de Marcuse, una simplificación de su significado como el teórico del movimiento estudiantil, ¿m? La visualización de él como una figura política polémica y ya está. Entonces aquí tenemos la tarea, yo estoy embarcado en eso, de recuperar, ¿verdad? La obra de Marcuse, sobre todo la obra más teórica, más filosófica. Yo creo que Marcuse era un filósofo político, ¿eh? Él siempre fue muy político, pero él fue un filósofo y él fue un teórico. Y hay importantes aportaciones filosóficas, teóricas, claro, de carácter político, sí, pero filosóficas y teóricas en la producción de Marcuse que yo creo que merece la pena volver a leer y discutir. ¿Por qué? Porque puede ser relevante para alumbrar, para ayudarnos a comprender el mundo en el que vivimos. Hay una cuestión al respecto. ¿Hubo alguna tensión, aunque algunas veces he leído que no, entre Marcuse y Adorno con respecto a los estudiantes? He Sí, leído, claro. he Sí, leído sí. que Adorno propuso hacer una discusión con estudiantes sobre Marx. Los estudiantes se negaron. No sé si todo esto de algún modo pues tensionó las relaciones. Entiendo que no, Mira, pero no lo sé, tú sabes más. mira, Marcuse y Adorno empezaron a discutir sobre el movimiento estudiantil ya en el año 65-66. Entonces, Marcuse era muy optimista y él decía, sí, sí, mira, Teddy, aquí se mueve algo. Ellos son la esperanza, los estudiantes. Y Adorno desde el principio decía, mira, pero las actitudes que veo en los estudiantes, no lo sé. Él era muy escéptico. Adorno, ¿no? Y hasta el final. Entonces, ¿qué pasó al final? Lo que pasó al final fue que en el año 68, 69, los estudiantes de la Universidad de Frankfurt, los estudiantes de Adorno, se radicalizaron por culpa de Adorno, ¿vale? Influidos por Adorno, ¿vale? Se radicalizaron políticamente, claro, más allá de Adorno. Y se radicalizaron efectivamente, ¿no? Hubo había, vamos a decirlo así, los estudiantes de sociología de la Universidad de Frankfurt pretendieron que ellos debían constituir el 50% más uno de los representantes en la junta directiva del Instituto de Investigación Social, ¿vale? En el Instituto de Investigación Social había como una junta directiva, ¿no? ¿Verdad? Integrado por profesionales, investigadores y estudiantes. Y los estudiantes pretendían que ellos debían ser el 50% más uno, ¿vale? Y el instituto no quería, no quería. Entonces ellos ocuparon el instituto para presionar. Y entonces Adorno llamó a la policía. La policía vino, detuvo a los estudiantes, los sacó y sobre todo abrió un proceso judicial al cabecilla, que es un tal, ¿cómo se llama? K-A-H-L, alumno, el mejor alumno de Adorno. Y hubo un proceso penal contra perdón, K-R-A-H-L. Hubo un proceso penal donde el propio Adorno tuvo que testificar contra su alumno. Adorno se vio envuelto en eso. Se vio Adorno, envuelto en eso. Adorno se quejó alguna vez, ahora no sé dónde lo he leído, de que los estudiantes suyos le estaban Mm. haciendo a él lo que los en el 30 y pico los Sí, sí, sí. estudiantes Claro. nazis.
Le hacían a sus Sí, sí, sí. vecinos o Hombre, yo creo que armaban. es exagerado, hombre. Eso es exagerado. Ahí está también Habermas. Lo- Habermas en el año 67-68 llamó a los estudiantes fascistas de izquierdas. ¿Eh? Exactamente. Habermas fue un papel Claro, importante. pues se podía haber ahorrado el comentario, ¿verdad? Porque ¿cómo vas a llamar fascistas de izquierdas a ellos, no? Claro. Si los estudiantes eran fascistas de izquierda, ¿quién no es? O sea, estamos rodeados de fascistas en todas partes, ¿no? O sea, tendrán comportamientos autoritarios, irresponsables, irracionales, pero ¿por qué llamarlos fascistas? Sí, sí. ¿Verdad? Entonces, ahí yo veo que hay un error categorial por parte de uno y otro. Pero en todo caso, que había comportamientos problemáticos, parece que sí. Y al final, Marcuse les dio la razón a Adorno, justo antes de morir. Le dijo, es verdad, Teddy, aquí hay comportamientos que a mí también me parecen chocantes. Eso fue ya en el año 69. En el año 69, en el mes de mayo, cuando comenzó el semestre de verano, ¿verdad? Adorno llegó a su aula con su maletín para empezar la lección, ¿verdad? Y los estudiantes, que ya había pasado todo esto que hemos dicho, pues le hicieron un acto, Sí, una performance. sí. Entonces, tres estudiantes chicas, con la camisa abierta y sin sostén, pues se acercaron, hay fotos, ¿no? En internet, lo pueden encontrar. Se acercaron a Adorno, lanzándole pétalos de flores y acariciándolo. Adorno intentó defenderse con el maletín, tal y cual, y se fue El sombrero. corriendo. Y se fue corriendo. Hubo estudiantes haciendo fotos, naturalmente, porque eso había que destruir Adorno hasta los cimientos y había que hacer fotos y hacerlas públicas. Entonces él suspendió las clases y en el mes de junio o julio murió de un infarto. O sea, eso acabó con Adorno. Me contó este profesor que se murió, que hacía Krause en Madrid, ¿cómo se llamaba? Un ¿Un profesor. alemán? No, no, un español que hacía sobre No, Krause, un jesuita o fray, que hacía cosas de Krause que hizo. yo no lo conozco. ¿Cómo se llamaba? No me acuerdo. Bueno, este me Sí. contaba que él fue a conocer a Adorno, que no lo había conocido, y le tocó justo ese día que salieron las chicas ahí Ah, delante. y él estaba allí. Él estuvo allí Ese ese día, día, ese día era el el día que último día de clase de Adorno. dice que, claro, cuando ocurrió eso, Adorno cogió su maletín y su Claro, sombrero y y se empezó a fue. salir entre la Claro, gente a claro, golpes. Y entonces claro, salió, fue esa su experiencia sobre Adorno, lo cual claro, es santísimo, ¿no? El mismo día que ocurre. claro. Claro, a Marcuse no le pasó eso, porque conociendo a Marcuse nunca se le hubiera ocurrido llamar a la policía. Sí. Ujú. Hombre, Marcuse, ¿cómo va a llamar a la policía? Dialoga con los estudiantes, te sientas con ellos, ¿verdad? Que ellos se quedan allí, pues tú te quedas allí. O sea, Marcuse nunca habría llamado a la policía, Pero dice que cuando ¿verdad? Marcuse estaba muriéndose, el que le atendió era Habermas. No, Habermas voy a visitarlo. Hombre, Sí, estaba en un no, eso hospital. lo he leído hoy en Wikipedia, no Bueno, sé dónde, pero no, no, pero no, pero no, ocupándose no de él, era no, tal él estaba en un cual, ¿no? hospital. Y las enfermeras se ocupaban de él. Habermas fue a visitarlo. A visitarlo nada más, lo dejamos ahí. Hombre, hombre, claro, Me Habermas tenía su imagino. familia y él no era enfermero, él no se ocupó de él, él fue a visitarlo y tuvo esa conversación que él reproduce, ¿no? ¿Ves tú lo que nos motiva moralmente es la compasión por los demás, ¿no? Se Esa murió famosa. después de Adorno, después, en el Sí, 69. claro. Mira, Adorno murió en el 69, Marcuse en el 79. No, 10 años después. Ay, ay, ay. Claro, claro, Sí. claro. Y, y nada, a continuación del hombre unidimensional, pues yo diría que el hombre unidimensional es la última gran obra de Marcuse. Luego hay obras que tienen su interés, pero son más circunstanciales, más políticas. Y luego tenemos esta última obra que es La dimensión estética, que es un librito, ¿no? Que desde mi punto de vista, bueno, está interesante. No es lo mejor de Marcuse, es una estética más bien clásica en torno al concepto de belleza. Eh, pero bueno, la obra más importante yo diría que es Héroes y Civilización. Bueno, vamos a decirlo así: Razón y Revolución, un libro filosófico de mucho nivel, Ujú. ¿verdad? Donde la primera parte se ocupa de Hegel y la segunda parte del surgimiento de la teoría social, ¿verdad? Como auténtica heredera de Hegel, la teoría social marxiana, naturalmente, y la teoría crítica, como herederas genuinas de Hegel, ¿verdad? Héroe y Civilización, esa teoría social que retoma elementos de Freud, ¿verdad? Para un análisis social que tiene en cuenta cómo los sujetos a nivel de su deseo, pues pueden ser integrados por esa sociedad a pesar de su carácter explotador y dominador, y
hombre unidimensional, que es un diagnóstico que desde mi punto de vista mantiene partes muy importantes de ese diagnóstico su actualidad, Sí, yo ¿verdad? quería hacer una, no sé si la última pregunta, Sí, pero bueno, después del hombre unidimensional, creo que también hay una conferencia de Adorno sobre algo así como el radicalismo de derecha, algo así que leí de Adorno un poco después, sí, pero se ver si ellos estaban preocupados, pareciera que como que estaban preocupados a finales de los 60 sí, por el extremismo sí, de, claro, pero claro la que sí. pregunta era, bueno, ¿De derechas o de izquierdas? derecha, De radical. derechas también, claro que sí, La claro. pregunta era que si estos trabajos de ellos, en particular de Marcuse, todavía siguen vigentes para entender esta nueva derecha a estilo Trump, Milley, que ahora mismo está en el poder, pues, Vox. Vox. Claro, mira, todos ellos, Horkheimer, Adorno, Marcuse, en la década de los 60, ellos veían tendencias muy fuertes dentro de los países capitalistas occidentales hacia el autoritarismo de derechas. ¿Mm? Marcuse fue perseguido por Nixon y por Reagan, Ujú. ¿vale? Cuando Marcuse estaba en California, él fue perseguido por Reagan, que era entonces, ¿cómo se llama? Gobernador de California. ¿Vale? Y Nixon, o sea, Reagan y Nixon no es por nada, pero eran dentro del Partido Republicano gente muy, muy, muy de derecha. Entonces, hay una preocupación en estos pensadores acerca de que hay tendencias muy fuertes, ideológicas, políticas, sociales, que empujan a las sociedades occidentales hacia la extrema derecha. En Alemania, en aquella época, claramente el movimiento estudiantil es una respuesta ante una deriva de la sociedad y de la política alemana hacia la derecha, pero hacia muy a la derecha. Entonces, eh, sí, eso es un elemento a tener en cuenta. O sea, que ellos son conscientes de esa deriva. Y luego, hay que leer los textos políticos de Marcuse en la década de los 70 para constatar eso. Él ve con preocupación la deriva política y social norteamericana en estos términos, de que esto va hacia la derecha, pero de manera muy marcada. Y luego, en el hombre unidimensional, al final del hombre unidimensional hay un diagnóstico que me parece que anticipa un poco lo que tenemos hoy. Él dice, en las últimas páginas, en las últimas páginas, dos, tres páginas del hombre unidimensional, él dice, en las sociedades capitalistas occidentales, empezando por los Estados Unidos, ¿verdad? Se ha producido un gran proceso de cohesión social, ¿verdad? Donde las antiguas clases sienten que están integradas en un todo, en una unidad, una nueva unidad, el pueblo, ¿verdad? El pueblo. Y respecto al pueblo, ¿verdad? Esa unidad creada, y, digámoslo así, producida, en el pueblo, ese pueblo mantiene una actitud ahí de expulsión respecto a la inteligencia, ¿no? La inteligencia, ¿verdad? Ese pueblo no se siente identificado con la inteligencia y lo que hace es marginarla, atacarla, ¿verdad? Claro, a la universidad y a la población universitaria, los profesores, los estudiantes. Ese pueblo, por un lado, se enfrenta y rechaza a la inteligencia. Y ese pueblo necesita de inmigrantes para que desarrolle toda una serie de tareas que el pueblo no quiere hacer. Naturalmente no quiere hacer. Pero a esos inmigrantes los trata y los considera como parias. Los trata como parias, porque no les da derechos. Ujú. Hannah Arendt había caracterizado la figura de paria de un modo muy pregnante, ¿no? Pues bien, en los Estados Unidos, claro, y en Europa, ¿no? ¿Verdad? Fíjense en Alemania lo que estaba haciendo con la población turca. Lo invitaba a trabajar una serie de años y para tu casa. Aquí no te puedes quedar. Aquí no te puedes quedar. ¿Vale? Entonces, ese pueblo cohesionado al cual se siente también integrado, en el cual se siente integrado la población trabajadora, ¿verdad? Pues necesita de población inmigrante para hacer las tareas que la clase trabajadora ya no quiere hacer, porque se siente de clase media, ¿m? pero, pero claro, esa población de fuera, inmigrante, es tratada como paria, ¿verdad? Pues este es el diagnóstico final, en las dos últimas páginas. Y ahí Marcuse es donde él dice, quizá, ¿verdad? Porque con el pueblo no hay que contar. Con el pueblo no podemos contar. Está en una deriva, ¿verdad? Autoritaria.
¿verdad? Y excluyente, y constituye un nosotros cerrado y presuntamente homogéneo, donde ya no hay clases, ¿verdad? Con esta gente ya no se puede contar. Entonces, él al final plantea, quizá se da una coyuntura en la constelación donde la inteligencia que está siendo atacada, que está siendo marginada, que está siendo aquí, ¿verdad?, marginada por el pueblo, que ya no lo quiere, ¿verdad? Y los parias de dentro y de fuera, claro, Vietnam, ¿verdad? Quizá se genera aquí una nueva alianza. ¿M? Entre la inteligencia reprimida dentro y los parias que están dentro y fuera. Y ahí termina el libro. ¿Eh? Solo por mor, solo gracias a aquellos sin esperanza, nos es dada la esperanza. La cita de Benjamin, que él utiliza aquí como final del libro. Quizá la esperanza va a salir de ahí, de los desesperanzados, de la inteligencia desesperada y desesperanzada y los parias que dentro y fuera de las metrópolis capitalistas viven en una situación de marginación también. Y no quiero perder la ocasión de preguntarte, tú que conoces un poco también el Yacuría y todas las filosofías Claro, de la liberación. ¿Hay un fondo de todo esto más allá de un fondo así abstracto? ¿Hay algo más concreto? ¿Esta gente, Yacuría y demás, leyeron a estos autores? O... claro que sí. Mira, Yacuría en el año 1970 hizo un curso sobre el hombre unidimensional. Ajá, ajá. Con eso te digo todo. Ya, ya, ya. Claro, desde un punto de vista político, ¿verdad? Yacuría conecta con estos planteamientos y en concreto con Marcuse. Claro que conecta. Ujú, ujú. Porque también Ayacuría se reivindica como un planteamiento muy crítico de la sociedad capitalista desarrollada a nivel global, constatando el tipo de desigualdades a nivel global que genera, ¿m? La precarización y el empobrecimiento en determinadas regiones del globo que el capitalismo metropolitano genera, ¿verdad? Y él piensa que la única salida a esta situación es la que es una inversión, una transformación revolucionaria, ¿no? Global, ¿no? O sea, Yacuría se mantiene en esta idea, en este telos también. Muy bien, muy bien. Bueno, yo creo que podemos ir terminando. ¿Eh? ¿De acuerdo? Eh, Bueno, agradecemos, yo te agradezco muchísimo esta conversación, me parece fantástica. Y bueno, pues quizás, mira, se pueden abrir la puerta a futuros proyectos de este tipo, ¿no? claro que sí. Bueno, También, yo también les quiero dar las gracias a los dos, ¿no? Por la conversación. Yo creo que este formato ha sido mejor, ¿no? ¿Verdad? Para los que vayan a verlo, ¿no? Porque tiene esta forma dialogada. Ustedes han hecho preguntas muy importantes, ¿no? Y han planteado cuestiones muy importantes que creo que le han dado digamos, un carácter más dinámico, ¿no? Y más vivo a la sesión y espero que sea útil a los estudiantes y profesores que la van a ver, ¿no? La próxima semana. Ok. Bueno, muchas gracias. Un abrazo. Bueno, Xavi, que te vaya muy bien. Un abrazo y a ver si nos vemos pronto, hombre. Por sí, acá. venga pues, Y hasta Abdiel, un gusto y que vaya muy bien el seminario. chao.